Buenos días, hermanos. Muy complacido una vez más de poder compartir con ustedes aquí acerca de la palabra del Señor. Agradecido y también con mucha responsabilidad porque debemos de predicar lo que Dios quiere, lo que Dios piensa y lo que Dios comunica, no nuestras propias opiniones. Así que vamos a pedir la dirección del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por esta mañana, por mis hermanos, por los que están aquí, Señor, y por los que no han podido venir, Señor. Bendícelos, Señor, ayúdanos a todos, Señor, a tener un corazón, Señor, dispuesto, una mente dispuesta, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a ser receptivos, Señor, a no ser oidores olvidadizos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a que este día nos llevemos una enseñanza, una perla de sabiduría para nuestras vidas y para nuestra eternidad, en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana Dios ha puesto en mi corazón, no sé por qué, cada vez que yo vengo para acá el Espíritu pone en mi corazón hablar un poquito de David, un poquito de lo que tiene que ver con la vida de él. Para este texto le puse dos nombres, uno más impactante que el otro: de David a Cristo, o de las tinieblas a la luz. Como de David a Cristo, entonces quiere decir que David era tinieblas y lo está comparando con eso. No tomen ahorita un valor, solamente esperemos a que se desarrolle el tema. Y el otro nombre le puse el impacto del padre, el impacto que tiene un padre en su familia, el impacto que tiene un padre en sus hijos. Porque a veces nosotros no sabemos que lo que nosotros decimos, cuánto va a impactar las generaciones que siguen. ¿Por qué? Porque lo que nosotros modelamos para nuestros hijos, ellos lo van a modelar para los suyos y así consecutivamente, generación tras generación. Cuando yo pienso en David, una de las cosas que pienso es en lo que Dios dijo: un hombre conforme a su corazón. Cuando usted estudia el texto hebreo, en el original dice un hombre que agrada a Dios. Eso es lo que dice. Un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que agrada a Dios. Y me pregunto yo, pensando en el rey David, acerca de su vida y acerca de las cosas que él pasó. En Mateo, no lo vamos a buscar, se lo voy a leer. Vamos a estar básicamente en Primera de Reyes, en el capítulo 2 y un poco del capítulo 3. Así que pueden ir buscando Primera de Reyes. Pero en Mateo, en el verso 6 del capítulo 1, cuando se habla de la genealogía de Jesús, se escucha esta expresión. Isaí, que es el padre de David, dice: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, gracias, de la que fue mujer de Urías. Tal vez alguien lee esto y lo pasa muy a la ligera, pero lo que pasa aquí es que es una factura que se le cobra a David hasta el día de hoy. Y cuando le digo que se le cobra a David hasta el día de hoy, es porque el texto pudo haber dicho: Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, punto. Ahí se hubiera acabado la información que nosotros hubiéramos querido recibir, o la información que incluso el mismo David podría haber querido transmitir. Pero Dios pone, a través de la inspiración del Espíritu Santo, dice: la que fue mujer de Urías. ¿Qué significa eso? Significa que lo que David hizo, el adulterio que él cometió y la conspiración de asesinato y el asesinato concluido, hasta el día de hoy, cada vez que vemos ese texto, lo recordamos. ¿Por qué lo recordamos? Si Dios dice en su misma palabra que Él pone los pecados en el fondo del mar. Porque a veces nosotros no entendemos el concepto de realmente lo que Dios está diciendo en su misma palabra. Una de las cosas importantes que nos enseña Pablo allá en Corintios 10 es que dice que estas cosas fueron escritas como advertencia para nosotros, lo que hicieron los padres. Cuando el Señor dice que Él se olvida de los pecados, no es que Él tiene una mente de teflón. Lo que significa es que Él no recuerda eso para condenación cuando hemos tenido un verdadero arrepentimiento. Pero sí nos los trae a la memoria para que no volvamos a hacer lo que hicimos antes. Eso es lo que Pablo nos enseña en Corintios.
Entonces David, que fue un hombre que fue muy exitoso en el campo de batalla, David que fue un hombre que fue un gran general, fue un gran guerrero y un muy mal padre y un muy mal esposo. Pero a ese hombre el Señor le dice que es un hombre que le agrada, un hombre conforme a su corazón. ¿Por qué David tiene esa calificación tan especial? ¿Por qué David es llamado así por el mismo Dios? Cuando, si usted estudia la vida de David, cometió cualquier cantidad de equivocaciones. Y cuando le digo cualquier cantidad, porque Adán se equivocó una sola vez, Moisés tuvo un error y David tuvo muchísimos. Y al día de hoy, David es un pilar de nuestra fe cristiana y de nuestra fe judeocristiana. Cuando yo escucho a las personas predicar, o cuando hemos predicado y decimos, es que yo quiero ser como David, es que yo quiero ser como Moisés, es que yo quiero ser como Daniel. Yo creo que cuando nosotros tenemos ese tipo de enseñanza, tenemos una buena enseñanza, pero no una enseñanza completa. Porque nada que enseñemos que no nos muestre a Cristo está completo. Todo debe llevarnos a Jesús, todo debe llevarnos a Cristo. Él es la conclusión. David está en el lecho de muerte, David está en sus últimas palabras. David tiene 70 años, 40 de estar gobernando. Había sido ungido muy jovencito, alrededor de los 17. Durante 13 años perseguido por los desiertos, y después viene y toma la posición como rey, y durante 40 años él gobierna. Su escuela, ¿qué fue? Los desiertos, la persecución, las cuevas. Un hombre fuerte, un hombre extraordinariamente astuto, sagaz, increíblemente inteligente en cuanto a lo que tenía que ver estrategia militar. Pero está en el lecho de muerte y debe de dejar un sucesor. Está Adonías, que es mayor que Salomón, pero no es en el que él pensó. De hecho, no pensó ni siquiera en Salomón. Inicialmente él había pensado en Absalón. Solo que Absalón había muerto, había causado un gran problema en el reino, y David estaba en su último lecho de muerte y no había decidido a quién dejarle el reino. Por eso hubo un acercamiento para que David nombrara a Salomón. Pero en ese lecho de muerte donde él está, en ese lecho de muerte donde ya a nosotros no nos importa lo que piensen de nosotros, David empieza a dar unas instrucciones a su hijo, a Salomón. Nos encontramos allá en Primera de Reyes, en el capítulo 2. Este hombre que está agonizando, este hombre que el espíritu se va y el espíritu se viene, en el sentido no es que muriera y resucitara constantemente, sino que estaba entre la vida y la muerte. Este hombre que había escrito, aunque ande en el valle de sombra de muerte, estaba muriendo. Este hombre David, este rey, este hombre que había sido calificado por Dios como el hombre del cual él se agradaba, este hombre le está diciendo a su hijo cómo debe de comportarse. Un hijo que nació en tiempos de paz, un hijo que no había experimentado lo que él había experimentado, un hijo que se iba a enfrentar a enemigos, un hijo que no sabía realmente lo que él tenía que hacer, un muchacho de 17 años recibiendo las instrucciones de un padre de 70 años de cómo debía de proteger ese reino. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, había dicho David. Cuando hemos escuchado esto, lo hemos escuchado en funerales, lo decimos cuando tenemos una aflicción. Pero yo creo que David, como era un hombre conocedor de Dios, un hombre que amaba a Dios como lo amaba, que amaba su ley, que amaba sus instrucciones, que amaba sus decretos, sus mandamientos, David sabía que cuando él decía, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no se refería a los últimos minutos. Él se refería a toda la vida, desde el momento en que nacemos nosotros. Él se refería a que cuando nosotros nacemos empezamos a morir, desde que nacemos. A eso, todo ese trayecto, todo el tiempo en que nosotros estamos viviendo, ese es el valle de sombra de muerte en el cual nosotros día a día tenemos que luchar, porque tenemos que santificarnos para un Dios que es justo, perfecto, santo y que exige santidad. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y Él exige santidad. Y en este valle de sombra de muerte está transitando David, está con su hijo y empieza a decir en el verso 1 de Primera de Reyes 2:
Dice así: la muerte de David, leo en Dios habla hoy, se acercaba por momentos. Así que David ordenó a su hijo Salomón: voy a emprender el último viaje. Como todo el mundo, ten valor y pórtate como un hombre. Vea qué importante, la primera expresión que David le da a su hijo Salomón en ese lecho de muerte es: ten valor y pórtate como un hombre. Hay dos tipos de sabiduría. Está la sabiduría de Dios y está la sabiduría del mundo, o la sabiduría de Dios y la sabiduría de la tierra. A veces nosotros, cuando escuchamos al apóstol decir la sabiduría diabólica, nosotros venimos y confundimos esto y creemos otra cosa de lo que realmente está enseñando el apóstol. Lo que está hablando es que hay una sabiduría de esta tierra en la cual nosotros nos capacitamos para poder sobrevivir en esta tierra. Los maestros son maestros, los abogados son abogados, los mecánicos son mecánicos, y cuando yo me enfermo necesito un médico y voy a donde ese médico, que es sabiduría de este mundo. Pero la sabiduría de Dios es eterna, es pura, es santa y es perfecta, y nos guía a nosotros para valores perfectos. David sabía eso. David sabía que él operaba y que Salomón iba a operar con una sabiduría de la tierra, y David en esa sabiduría de la tierra era un estratega militar extraordinario, y quería trasladarle a su hijo de 17 años en sus últimos momentos: ten valor y pórtate bien. No, eso no le dijo. Ten valor y pórtate como un buen hijo. No, no le dijo eso. Le dijo: ten valor y pórtate como un hombre. ¿Por qué le dijo eso David? Si nosotros agarramos y tomamos eso de una forma simple y con nuestra sabiduría humana, pensaríamos que le está diciendo: tenga valor, papito, y no llore, sea valiente, no llore, enfrente la casa. No, no le está diciendo eso. Le está diciendo él que se enfrente a la vida como un hombre. Pero esa palabra hombre, David la está pensando como estratega militar y no como papá. ¿Por qué? Porque eso era David. Él estaba velando para que su hijo mantuviera ese reino y que su hijo se eliminara o eliminara cualquier posible enemigo que pudiera hacer caer ese reino. Y él estaba dando recomendaciones. Eran momentos difíciles para David. Su cuerpo estaba colapsando, iba y venía, y sentía que no le quedaba mucho tiempo, y deseaba dejarle el mejor legado a su hijo Salomón. Así que le enseña a enfrentar a sus enemigos. Así que le enseña cómo mantener el reino de pie. Así que le enseña cómo él debe ser estratega para defenderse de aquellos que en cualquier momento le pueden clavar un puñal por la espalda. Él los conocía. Habían unos que habían sido muy fieles a él, pero en un momento determinado estaban yéndose del lado de su hijo mayor en ese momento, después de Absalón, de Adonías. Estaba yéndose de lado porque era un hombre, un general, Joab, que él iba a estar del lado ganador. Él no se iba a arriesgar a estar del lado perdedor. Entonces él iba a tomar lo necesario para estar del lado ganador. Sabiduría de la tierra, sabiduría humana. Él solo pensaba en el ahora y el ya, mientras que David pensaba en el después, en el mañana. Continuemos leyendo lo que David le está diciendo a su hijo. Verso 3: cumple las ordenanzas del Señor tu Dios, haciendo su voluntad, cumpliendo sus leyes, mandamientos, decretos y mandatos. ¿Cuál es la diferencia entre mandamientos y mandatos? O sea, ¿por qué los separa? Porque hay mandamientos específicos y hay mandamientos generales. No voy a entrar en esto, porque el desarrollo del tema es otro, pero hay 4 advertencias que David le dice a su hijo. Cumple: 1, las leyes; 2, los mandamientos; 3, los decretos; 4, los mandatos. Así que cúmplalos haciendo su voluntad, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas, le dice David.
Esa es la base que David le está diciendo a él. Cualquier cosa que usted haga, tiene que sentarse y sustentarse en esto para que le vaya bien, porque si no hace esto, le va a ir mal. ¿Quién mejor que David para saber eso? ¿Quién mejor que David para explicar esto? Cuando había muerto un hijo, porque él había caído de ese respeto a los mandamientos del Señor, por haber adulterado, por haber matado, por haber conspirado. Este hombre le está diciendo a él acerca de estos 4 puntos, pero uno de los puntos es muy importante cuando le dice que cumpla sus decretos. Lo que David le está diciendo a Salomón es que hay una parte que se llama decreto, que es la invariabilidad de Dios en lo que Él ha determinado. Si Dios dice que es así, es así. Te parezca o no te parezca, me parezca o no me parezca. Si Dios dice así se hace, así se hace. Por eso Dios en Malaquías le dice al pueblo: ustedes no han sido destruidos porque yo no cambio, dice. El pueblo había sido preservado porque Dios no cambia y no se arrepiente o no cambia de idea cuando dice que ese pueblo es su pueblo y que lo va a levantar y va a ser su pueblo especial. No por lo que el pueblo hace, sino por lo que Dios es. Porque es en Dios que se sienta nuestra seguridad de salvación. Es en Dios que se sienta nuestra esperanza, porque Él no tiene sombra de variación. Yo puedo subir y bajar, que si Dios me dijo yo te haré mi hijo, soy su hijo. Pase lo que pase, aún en mi lecho de muerte esté pasando lo que esté pasando, Dios ahí en mi último aliento me va a reconciliar con Él. Ese es Dios. Esa es la verdad, ese es el poder operando en nosotros, es el poder del Espíritu Santo. No es mi poder, no es nada que yo pueda hacer. Es lo que yo hago con Cristo en mí. Es lo que hago con la dirección del Espíritu Santo. Dice el verso 4: también para que el Señor confirme. Importante. David sabía que Dios había dicho que él iba a tener un reino eterno, un trono eterno, y dice: para que Dios confirme la promesa que me hizo, de que si mis hijos cuidaban su conducta y se conducían con verdad delante de Él, con todo su corazón y toda su alma, nunca faltaría en mi familia quien ocupara el trono de Israel. David sabía que lo que Dios decía se cumplía, que él era rey no por sus propias fuerzas, porque si hubiera sido así, en el momento en que él pecó, en el momento en que él adulteró, en el momento en que él mató a Urías, en ese mismo momento hubiera sido exterminado. Pero la promesa de Dios no se basaba en David, se basaba en Dios mismo. Y eso fue lo que Dios le ofreció. Dura carga para un chico de 17 años, dura carga para un joven de 17 años, dura carga para este Salomón que decía: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a comportar? Y con ese corazón que estaba todo asustado, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a comportar? Vamos a repasar un poquito del peso que tenía Salomón en su corazón. Primera de Reyes 3, 5 al 9. Lo leyeron hace un rato cuando comenzamos. Dice en el verso 5: una noche en Gabaón, el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¿Qué le hubiera pedido usted a Dios? ¿Se ha puesto a pensar? Si Dios en este momento le dice: pídame lo que quiera, ¿qué le pediría? Si le vivimos pidiendo cosas desde la mañana, desde que nos levantamos, pero ¿qué le pediría? Y dice así: Salomón respondió, verso 6: tú trataste con bondad a mi padre. Un reconocimiento de la acción de Dios en su padre, entendiendo que su padre se había equivocado y la bondad que Dios tenía hacia su padre era por la misericordia del Dios mismo. Tú trataste con bondad a mi padre, tu siervo David, pues él se condujo delante de ti con 1, lealtad, 2, justicia,
3, rectitud de corazón para contigo. Pauso yo y digo, ¿de quién está hablando? Porque David hizo cosas raras. Entonces, ¿a qué se está refiriendo él? Pero sigamos. Por eso lo trataste con tanta bondad y le concediste a un hijo suyo que se sentara en su trono, como ahora ha sucedido, dice Salomón. ¿A quién se refiere? A él mismo. Tú, Señor y Dios mío, me has puesto para que reine en lugar de David mi padre, aunque yo soy un muchacho joven y sin experiencia. ¿Hay alguien aquí menor de 15 años? Allá al final. ¿Qué pasa si le decimos a usted que mañana usted es el presidente de la República? Bueno, no digamos que el presidente de la República, digamos que lo vamos a mandar en lugar del don Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, y va a estar al cargo del país más poderoso del mundo, y tiene que tomar decisiones inmediatas porque se está muriendo. Eso le estaba pasando a este joven. Soy un joven muchacho sin experiencia. ¿Entendemos el peso que estaba teniendo este hombre? ¿Entendemos lo que él estaba pasando por su mente? ¿Qué voy a hacer? Papi se está muriendo y yo tengo que atender este montón, y hay un montón que lo quisieron a él hasta matar. Verso 8 de Primera de Reyes 3. Pero estoy al frente del pueblo que tú escogiste. Bueno, muy claro, bien ubicado Salomón. No es su pueblo, es el pueblo de Dios. Un pueblo tan grande que por su multitud no puede contarse ni calcularse. Dame pues un corazón atento. La palabra ahí es un corazón entendido. Para 1, gobernar a tu pueblo. 2, para distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién hay capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan numeroso? Dice. Distinguir entre lo bueno y lo malo. Un corazón entendido. ¿Le pedimos eso día a día al Señor nosotros? ¿O le pedimos que me arregle la licuadora? ¿Que pueda comprar el carro? ¿Que lo pueda cambiar? ¿Tengo que hacerle un overhaul? ¿O le pedimos tal vez que mi vecino ya no viva ahí porque ya no lo soporto? Porque ya no lo dijeron. Entonces, Señor, llévate a este vecino largo de aquí. ¿Qué cosas tan banales pedimos nosotros? ¿Sabe qué pidió Salomón? Entendimiento para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces Dios le responde a Salomón. Primera de Reyes, capítulo 3, versos 10 al 14. Al Señor le agradó que Salomón le hiciera tal petición y le dijo: porque tú me has pedido esto, y no larga vida ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos. Subraye, porque esto es muy importante. No me ha pedido riquezas, ni me ha pedido la muerte de los enemigos. Oiga, como no me has pedido riquezas ni la muerte de tus enemigos, sino inteligencia para saber oír y gobernar, voy a hacer lo que me has pedido. Yo te concedo sabiduría e inteligencia, como nadie las ha tenido antes que tú, ni nadie las tendrá después de ti. Wow. Usted sabe lo que este hombre estaba recibiendo como bendición. Le estaba diciendo: usted es el hombre más sabio sobre la tierra que nunca ha existido ni nunca existirá. Y Jesús, más sabio que Salomón. Es que está hablando de un hombre, no de Dios. Está hablando de ese hombre. Jesús es Dios. Y Salomón jamás iba a llegar a la estatura de Jesús, porque Jesús es Dios. Y fue el mismo Dios el que le estaba concediendo esto a Salomón. ¿Lo entendemos? Sigue diciendo el texto. Además, todavía más. Qué bien que se está poniendo esto. Además, te doy
riquezas y esplendor, cosas que tú no pediste, de modo que en toda tu vida no haya otro rey como tú. Y si haces mi voluntad y cumples mis leyes y mandamientos, como lo hizo David tu padre, te concederé larga vida. Bueno, yo creo que con eso es más que suficiente para que él se diera por satisfecho e hiciera las cosas correctamente. Pero como no estamos hablando de Salomón, sino que vamos a hablar de Salomón en otra oportunidad, seguimos hablando de el rey David. Vamos a volver a las instrucciones que el rey David estaba dándole a su hijo. Pero no le estaba dando instrucciones a su hijo. Le estaba dando un general instrucciones a otro guerrero. Porque él no se estaba dirigiendo como papá, él se estaba dirigiendo como rey, guerrero y como estratega militar. Y lo vamos a ver conforme avancemos. Verso 5, Primera de Reyes capítulo 2, estábamos, recordemos. Ahora bien, estaba hablando David, tú ya sabes, como dicen allá nuestros hermanos en Cuba, ya tú sabes. Tú ya sabes, ya tú sabes lo que hizo Joab. Oiga, Joab fue un hombre leal, fiel a David, toda la vida. Pero ahora se estaba yendo del lado de Adonías, porque él estaba buscando el que tuviera y le diera la seguridad a él como militar también. Ya tú sabes lo que hizo Joab, el hijo de Zeruía, es decir, lo que hizo a los dos generales del ejército israelita con Abner, el hijo de Abner, y con Amasa, hijo de Yeter, a quienes mató en tiempo de paz para vengar la sangre derramada en guerra, haciéndome responsable de este asesinato. Por lo tanto, vamos a hacer una pausa en lo por lo tanto, vamos a hablar de Abner. Abner y el otro señor habían matado al hermano de Joab. Entonces Joab tenía un resentimiento contra Abner, y lo que hizo es que en un momento de paz, que no había guerra, él vino y mató a Abner. Cuando esto sucede, David no aprueba lo que sucedió, sino que lo desaprueba. Pero como Joab fue un hombre leal al rey y él es un estratega militar, él puede caminar con esto, él funciona con esto. No es como nosotros. Usted tiene una empresa y tal vez alguna persona trabaja excelentemente, es una persona que es súper eficiente, pero si me hizo ojitos feos, lo echo. Y contrato a otro que me haga ojitos bonitos, aunque me tenga la empresa al revés y al derecho. David no era así. David pensaba en que el reino tenía que tener una persona adecuada en cada puesto, aunque no le diera abracitos ni besitos. No sé si me explico en esto. Él pensaba en el buen funcionamiento del reino. En el verso 6 le sigue diciendo a Salomón, por lo tanto, recuerde que le está hablando de Joab, por lo tanto actúa con inteligencia. ¿Pero cuál inteligencia? ¿La de Dios o la de los hombres? ¿Qué le está recomendando el general? Le voy a decir general. Actúa con inteligencia y no lo dejes tener una muerte tranquila. Ay, wow. ¿Dónde está David? En el lecho de muerte. Se está muriendo. Probablemente David se acordaba de lo que había hecho con Abner. Pero cuando David de hecho le dice a Salomón, lo que me ha hecho Joab, es algo muy personal. No dice lo que nos hizo, no dice lo que le hizo al reino. ¿Sabe qué se está acordando probablemente el general? ¿Cómo mató a Absalón cuando él dijo que no lo hicieran? Porque él no quería que mataran a Absalón, prefería morir él en lugar que hubiera muerto su hijo, aunque su hijo le hubiera quitado el reino. Pero Joab aprovechó la oportunidad cuando Salomón con su cabellera larga quedó colgando ahí. No dice que fue de la cabellera porque no lo dice el texto, pero imaginamos porque quedó colgando y lo que podía hacer era la cabellera. Eso es entendible, se sobreentiende. Y entonces viene y lo mata Joab y no le da ninguna oportunidad. Bueno, Joab era un militar, hay que eliminar a este. Este en cualquier momento le va a quitar a David el reino y mi seguridad va a caer porque yo soy general de David.
Probablemente se acordaba de eso, y lo que dice: lo que me hizo Joab. El sentimiento de que David estaba hablando de la muerte de Abner lo vamos a ver en 2 de Samuel 3, 28 al 29. Vamos a entender un poquito más. Dejemos a Absalón ahí. Dice en 2 de Samuel 3, 28 al 29. Busquemos. A mí me gusta predicar con mucha Biblia. Me gusta que vayamos y leamos, que escudriñemos, porque ahí es donde podemos entender el mensaje verdadero que Dios nos está dando. Dice en 2 de Samuel 3, 28 al 29. Más tarde, cuando David lo supo, o sea, la muerte de Abner, dijo: ante el Señor, yo y mi reino somos completamente inocentes del asesinato de Abner, hijo de Ner. Que caiga la culpa sobre la cabeza de Joab y sobre toda su familia, y que nunca falte, oiga lo que está diciendo en ese momento el rey, y que nunca falte en su casa quien sufra flujo, lepra, cólera, o quien sea asesinado o padezca hambre. ¿Sabe quién está hablando? Un hombre conforme al corazón de Dios. Joab y Abisaí mataron a Abner, dice el verso 30, porque en la batalla de Gabaón Abner había matado al hermano de ellos. Todas las palabras que David le está diciendo a Salomón cuando está en su lecho de muerte le causaron un impacto tan fuerte al joven Salomón de 17 años, que ahora vamos a ir a Primera de Reyes capítulo 2 de nuevo. Y leamos lo que dice en los versos 28 al 30. Joab se había puesto de parte de Adonías, pero no de parte de Absalón. De por sí Absalón ya estaba muerto. Así que cuando le llegó la noticia a Joab, huyó al santuario del Señor y se refugió. ¿Cuál noticia? De que habían puesto a Salomón como rey. Pero informaron al rey Salomón de que Joab había huido al santuario del Señor y de que se había refugiado en el altar. Entonces mandó Salomón a Benaías, hijo de Joiada, que fuera a matarlo, a Joab. Y Benaías fue al santuario y le dijo a Joab: el rey ordena que salgas. Joab le contestó: no, aquí moriré. Benaías fue al rey con la respuesta y le contó lo que Joab había respondido. Entonces el rey le contestó. Salomón le contesta a Benaías: démosle gusto, mátalo y entiérralo. Y escucha esta parte: y borra de la casa de mi padre y de mí también la culpa de los asesinatos cometidos por Joab. ¿Cómo impactaron las palabras de David al joven Salomón? Esa afrenta que había hecho Joab, ya sea con Abner o ya sea con el mismo Absalón, la hizo suya Salomón. Y dijo: borra de la casa de mi padre la culpa de los asesinatos cometidos por Joab. Y de mí también, fue lo que dijo, porque ya lo había hecho suyo. Pero ¿qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de un hombre resentido? ¿Estamos hablando de un David resentido? Vamos a ir fabricando esto, vamos a ir armando el cuerpo de esto, porque es importante. Es un hombre que está muriendo. Verso 7. Continuamos con la lectura de 2 de Reyes capítulo 2. En cuanto a los hijos de Barzilai, el de Galaad, trátalos con bondad y hazlos participar en tu mesa, pues ellos me protegieron cuando yo huía de tu hermano Absalón. Este hombre Barzilai era un hombre anciano que le había dado de comer a David, lo había guardado y lo había protegido. Entonces en la mente de David, en su muerte, estaba recordando el bien que le había hecho aquel, y le dijo: trátalo con bondad, pero aquel mátelo. A este trátelo con bondad, pero aquel mátelo. Segunda de Samuel 19, 32 al 33. Era ya muy anciano, pues tenía 80 años, hablando de Barzilai. Y durante el tiempo en que el rey estuvo en Manahaim, había dado al rey todo lo necesario, porque era muy rico. Este hombre al cual él está diciendo: trátelo bien. O sea, David lo que estaba haciendo era recíproco con el que lo trató bien, recíproco con el que lo trató mal.
¿Qué es lo que está haciendo David? Está aplicando básicamente casi que la ley del talión. ¿Saben cuál es la ley del talión? Ojo por ojo y diente por diente. Eso es lo que está haciendo él. Él no se está saliendo de la ley. Él está tomando la ley. Pero ¿cómo la está aplicando él? Él la está aplicando para que su hijo Salomón esté protegido. Porque así como fue muerto Absalón en manos de Joab, él podía ser muerto en cualquier momento. Eso es todo. Está protegiéndolo de los posibles enemigos. Pero sigamos leyendo. Segunda de Samuel 16, 5 al 3. Se los leo. Cuando el rey David llegó a Barún, voy a hacer una pausa, perdón, me devuelvo al verso 8 de Segunda de Reyes, capítulo 2. Por otra parte dice, fíjate que está contigo Simi. Acuérdense de este nombre, Simi. ¿Alguien sabe quién es Simi? Ok, les voy a decir quién es Simi. Está consigo Simi, el benjamita de Bahurín. Él fue quien me lanzó una maldición terrible el día que yo iba por Mahanaim. Después, sin embargo, salió a recibirme al río Jordán y yo tuve que jurarle por el Señor que no lo mataría. ¿Se acuerdan de Simi? Vamos a ver a Simi. Segunda de Samuel 16, 5 al 3. Cuando el rey David llegó a Bahurín, un hombre de la familia de Saúl salió de allí. Era hijo de Gera y se llamaba Simi. E iba maldiciendo y tirando piedras contra David y contra todos sus oficiales. Y aunque el rey estaba protegido por la gente y por su guardia personal, Simi lo seguía maldiciendo. ¿Se acuerdan de esa historia? Ahora sí. Seguimos leyendo. Largo de aquí, malvado asesino. El Señor te ha castigado por todos los crímenes que cometiste contra la familia de Saúl para reinar en su lugar. Le está gritando Simi. Ahora el Señor ha entregado el reino a tu hijo Absalón. No había muerto Absalón todavía. Y aquí estás, víctima de tu propia maldad, pues no eres otra cosa más que un asesino. Eso le está gritando Simi. Claro, él se está acordando de eso y le dice a su hijo, acuérdese de Simi. ¿Se acuerda de Simi? Aquel que me maldijo allá. Sigue diciéndole Simi. Perdón, él dice el verso de segunda de Samuel 16, en el verso 9. Entonces Abisai, hijo de Zeruya, dijo al rey, ¿por qué este perro muerto ha de ofender a su majestad? Ahora mismo voy a cortarle la cabeza. Verso 10. Esto le responde el rey, esto no es asunto de ustedes, o sea, no se metan en eso, hijos de Zeruya. Si él me maldice, será porque el Señor así lo ha ordenado. A veces nosotros escuchamos esta predicación y solo escuchamos este pedacito. Y a veces escuchamos de este pedacito y decimos, wow, cómo David de verdad aceptó ya la voluntad del Señor y punto. Pero nos falta la otra parte de la que estamos aprendiendo hoy. Y en tal caso, dice David, ¿quién puede pedirle cuentas de lo que hace? Luego, dirigiéndose a Abisai y a todos sus oficiales, les dijo, si hasta mi propio hijo, o sea Absalón, procuraba quitarme la vida, ¿cuánto más una de la tribu de Benjamín? Porque los de la tribu de Benjamín eran descendientes de Saúl y él estaba en el reino que le había correspondido anteriormente a Saúl. Déjenlo, dice, que me maldiga, pues el Señor se lo habrá ordenado. Verso 12, cuando el Señor vea mi aflicción y me envíe bendiciones en lugar de las maldiciones que hoy escucho. Y dice el verso 13, y David y sus hombres siguieron su camino, mientras que Simi se fue por la ladera del monte paralelo a David, maldiciendo y arrojando piedras y levantando polvo. Cuando el rey y la gente que le acompañaban llegaron al río Jordán, iban muy cansados y descansaron allí. Segunda de Samuel 19, más adelante, 15 al 23. Ya había pasado el tiempo. Simi cruzó el Jordán también. Había muerto ya Absalón. Verso 16 dice, entonces el rey emprendió el regreso y llegó al río Jordán. Los de Judá por su parte fueron a Gilgal para recibirlo y ayudarlo a cruzar el Jordán. También Simi, que era hijo de Gera.
de la tribu de Benjamín y natural de Bahurim, se apresuró a bajar con los hombres de Judá para recibir al rey David. Lo acompañaban 1000 hombres de Benjamín, y a su vez Siba, el criado de la familia de Saúl, acompañado de 15 hijos y 20 esclavos. Llegó al Jordán antes de que el rey y atravesó el vado. Vado es un agua muy poco profunda que usted la puede pasar caminando del río para ayudar a la familia del rey a cruzarlo y así quedar bien con él. Cuando el rey se disponía a cruzar el Jordán, Simi se inclinó delante de él y le dijo: ruego a su majestad que no me tome en cuenta mi falta. ¿Se acuerda lo que había hecho antes? Ni recuerde el delito que este servidor suyo cometió el día que su majestad salió de Jerusalén. No me guarde rencor, pues yo mismo reconozco mi culpa, y de toda la casa de José hoy he sido el primero en salir a recibir a su majestad. Entonces Abisai, hijo de Zeruya, el que había hablado anteriormente: ¿acaso no merece la muerte Simi? Dijo, por haber maldecido al rey escogido, el rey escogido por el Señor. Pero David respondió, oiga lo que responde David: esto no es asunto de ustedes, hijos de Zeruya, otra vez, porque se oponen a mí. Ahora sé bien que soy rey de Israel, así que nadie en Israel morirá este día. Luego se dirige a Simi. Le juró que no moriría. ¿Qué le dijo a Joab? Que no moriría. ¿Qué le dijo a Simi? Que no moriría. Sigamos con las instrucciones del rey David. Está hablando de Simi ahora, ya no de Joab. No dejes que su muerte, le dijo, sea tranquila, le dijo la de Joab. Ahora vea lo que le dice de Simi: no lo perdones. Verso 9, estoy, Primera de Reyes 2. Verso 9, no lo perdones, eres inteligente, le dice a Salomón, y sabrás qué hacer con él, pero procura que su muerte sea violenta. ¿Me pueden ustedes explicar esto? Le prometió que no moriría. Le dijo que es lo que hacía era un designio de Dios. Y ahora le dice a Salomón: procura que su muerte sea violenta. No le dice mátelo porque le puede quitar el reino. Le dice: procure que su muerte sea violenta. Vamos a ir ya enmarcando lo que acabamos de leer. Era importante. Tenemos varias preguntas. ¿Por qué David recibió el calificativo que recibió? Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué David es un pilar en toda la construcción de lo que iba a ser la genealogía de Jesús? Un hombre que estaba dando esas instrucciones en el lecho de muerte a su hijo. Instrucciones que, si no entendemos lo que Dios estaba haciendo en el corazón de David y no entendemos el carácter de Dios, diríamos que es un hombre cruel y vengativo. Aparte de eso, diríamos que entonces, ¿por qué Dios puso a este hombre en el estatus en que lo puso? Segunda de Samuel 23:1. Ya pueden venirse conmigo acá. No vamos a regresar a Segunda de Reyes, a Primera de Reyes. Segunda de Samuel 23:1. Recuerde que allá en Primera de Reyes nos está narrando la muerte de David, o sea, la agonía de David. Aquí tenemos otra parte de lo que fue esa agonía. Segunda de Samuel 23:1 dice: las últimas palabras de David. Así dice Reina de Valera 1960. Unos versos más adelante, en el verso 5 de ahí de Segunda de Samuel 23:5 dice así: no es así mi casa para con Dios. David estaba diciendo: mi familia no es lo que Dios hubiera querido que fuera. Podría decir: mi conducta no es la que Dios hubiera querido que fuera. En una oportunidad que yo vine acá, les dije: David probablemente se estaba acordando de Tamar, que fue violada por su hermano, de Absalón, que mató a su hermano,
de Absalón, que fue muerto en manos de Joab, y acordándose de su adulterio, de la conspiración para matar a Urías, David probablemente en su lecho de muerte le pasaba todo eso por la mente. Iba y venía, decía Reyes. Iba y venía, y cuando venía y le decía a Salomón: esto es lo que tienes que hacer. Sin embargo, dice el texto de 2 de Samuel 23:5, sin embargo, a pesar de que mi familia no era lo que Dios quería que fuera, sin embargo, Dios, ha hecho conmigo un pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Él está diciendo: estoy muriendo, no hice lo correcto, pero lo que yo hice no es lo que califica para lo que Dios dice que iba a hacer en mí. Lo que califica es lo que Dios dice, porque lo que Dios dice es invariable. ¿Cómo le dijo en el libro de Malaquías? Ustedes no han perecido, porque yo no cambio. Dios le hizo una promesa a David. David se equivocó cualquier cantidad de veces, pero la seguridad de su salvación, su esperanza, no se basaba en el carácter de David, se basaba en la misericordia y el carácter de Dios. ¿Qué hace a David un hombre especial? ¿Qué hace a David un hombre que recibe semejante calificativo? ¿Qué hace a David que aún a la fecha nosotros lo veamos como un ejemplo? ¿Sabe qué hace a David eso? Dios mismo. Porque ni usted ni yo podemos quitar lo que Dios te quiere dar. Ni usted mismo puede ser su enemigo cuando Dios es su amigo. Porque contra usted mismo va a batallar Dios para rescatar el alma que Él decidió rescatar. Y eso es seguridad de salvación. Salmo 51. Ese mismo hombre, David, que le está diciendo eso a su hijo, dice así: Salmo 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Claro estaba ese: aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Y sabe qué dijo David también en ese salmo? Aunque ande en valle de sombra de muerte, Jehová es mi pastor. Cuando él dice que Jehová es el pastor, está diciendo quién es la oveja. Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, dijo Salomón en Eclesiastés capítulo 5. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Más adelante en el 51, en el verso 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Qué lo hacía especial? Que él sabía que no era él, era Dios el que operaba en él. Que él sabía que era Dios el que lo iba a llevar al final. Que él sabía que la obra terminada estaba en las manos y el regazo del Dios mismo y no de él, de aquel que no tiene sombra de variación. ¿Cómo les puedo explicar esto? De una forma en la cual que usted está ahí y cerremos esta charla. ¿Cómo se los puedo explicar de una forma en la cual usted diga: oh Dios santo, gracias? ¿Quién tiene problemas aquí? Levante su mano. ¿Quién ha pecado?
¿Quién ha ofendido? ¿Quién se siente triste? ¿Quién a veces quiere dejar todo botado? ¿Quién a veces dice, Señor, yo creo que no soy salvo porque me equivoqué, pequé? Quiero salir huyendo. Todos me juzgan, todos me señalan. ¿Cómo les explico esto, mis hermanos? De una forma que no sean mis palabras, sino que sea Dios mismo el que te traiga consuelo y que te diga, dame la mano, levántese y vaya y no peque más. ¿Cómo hago yo para decirles a ustedes cuando Pedro se hundió y se levantó y tomó la mano de Jesús y lo metió en la barca de nuevo? ¿Cómo les explico eso para que usted hoy se levante, vea hacia arriba y le diga gracias, Señor? Porque sé que en ti, en tu misericordia, en tu piedad y en tu perdón estoy seguro. Y perdona mis rebeliones. Límpiame de mi maldad y dame un corazón entendido para que otros crean y se conviertan a ti. ¿Cómo se los digo, mi hermano? Quiero cerrar con este texto, porque Pablo lo dijo mejor que nadie. Romanos, capítulo 8, Reina de Valera, versos del 35 al 39. Y después de esto voy a orar, y si tienes algo que entregarle al Señor, entrégaselo esta mañana. Levántate y toma tu camino, porque tu galardón te espera y es el Señor Jesucristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Todo eso lo vivió David. Como está escrito, por causa de ti somos muertos, o sea, rechazados. Todo el tiempo somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas las cosas somos más que vencedores. ¿Qué es ser más que vencedor, mi hermano? Si usted va en una carrera y va adelante y usted vence, si usted es ¿qué es ser más que vencedor si ya usted venció? Si usted es el número uno, ¿cómo va a haber un número uno sobre usted? Porque Cristo es el número uno. Y somos más que vencedores porque en Cristo se sustenta, se reposa la seguridad de mi salvación. Por medio de aquel, dice Pablo, que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, o sea, ni yo mismo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Con esto termino. Quiero orar. ¿Hay alguien que quiera despedirse conmigo en oración y que diga: gracias, mi hermano, esto era para mí hoy? Porque ciertamente me he sentido débil, me he sentido en algunos momentos que quiero dejar todo botado, en algún momento me he sentido muy mal, pero hoy Jesús me dijo que Él es mi seguridad. ¿Quieres venir a orar conmigo? Ven aquí, mi hermano, ven a orar conmigo. ¿Quieres? ¿Hay alguien que quiera venir conmigo? Cuando el Señor dice que cuando un pecador se arrepiente, no solo está hablando de los que llegan a la salvación, se va a estar refiriendo a cada uno de nosotros que en el día a día reconocemos que necesitamos de Él. ¿Quién más quiere venir acá? Todos los que estamos acá caminamos por el valle de sombra de muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida.
Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por esta mañana. Te doy gracias porque pudimos compartir, Señor, y entender de nuestro carácter y de tu carácter. Entender que como David, Señor, no es David. No soy yo, eres tú, Padre. Eres tú, Señor Jesús. Eres tú, mi Dios bendito y poderoso. Gracias, Señor, por lo que has hecho y lo que haces, lo que estás haciendo y lo que harás, Santo Dios. Bendito eres, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque este mensaje ha calado dentro de mí y me ha dado nuevas fuerzas. Y te digo, heme aquí, envíame a mí, oh Dios santo. Porque en medio de mis debilidades, Señor, tu fortaleza, tu gloria va a prevalecer, Señor. Porque tú eres Dios y no tienes sombra de variación, Señor. Gracias, Señor, por enseñarme, Señor, que todos estos maravillosos hombres de la Biblia, oh Dios Todopoderoso, son un ejemplo, pero un ejemplo de ti mismo, porque tú eres el que los sostuviste hasta el final. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Yo te pido por cada uno de mis hermanos acá, tú que escudriñas la mente y el corazón hasta los tuétanos, tú llegas adentro de ellos y tú conoces cada necesidad, Dios santo. Gracias, Santo Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.